No, pero cuando el niño está esclavo en esto, no lo deja. Y a veces los papás, por no tener tiempo, porque vivimos en un mundo también capitalista, consumista, los padres tenemos que trabajar para llevar la provisión a nuestras casas. Nuestros hijos crecen, el papá es el televisor. Sí. O la mamá es el televisor, o su compañía es el televisor. Y no solamente hablemos de cosas animadas, hay programas con imágenes fuertes, con cosas sexuales fuertes, en horarios infantiles, o en horarios 6, 7 de la noche, donde los niños están viendo y que no les edifican, y los papás no hacen por cambiar el canal, no hacen para hacer algo para cortar eso, sino que permiten eso, somos muy laxos. Sí, señor. Hablando de este tema de las adicciones, pastor, estamos tocando el tema dentro de la familia, del que va a la iglesia, pero del que dirige una iglesia, del líder, del pastor, decía don Achaques, hemos visto personas ya que se sientan a ver el programa, líderes conocedores de la palabra del Señor, y a raíz de esos programas, estos líderes también se están viendo afectados con adicciones. ¿Qué clase de adicciones tristemente estamos viendo en la iglesia, pastor? Sí, pues es muy triste lo que tú decías, hay adicciones muy fuertes, la mentira, las redes sociales, la codependencia, las relaciones negativas, dañosas a todo nivel, la pornografía. Y muchos líderes y muchos hermanos de la iglesia, no solamente líderes, muchos hermanos de la iglesia, les pasa lo del rey David. El rey David estaba caminando por la azotea de su casa cuando vio a una joven, una señora muy hermosa al frente bañándose, Sí. que se llamaba Betsabé. Sí. Y podríamos parafrasear o imaginar que ese David pudiéramos ser nosotros, un líder, un hermano de la iglesia que se sienta en su casa a descansar con el control en su mano, va canaleando cuando de pronto en la televisión se le aparece una imagen, o en su computador de un clip, y tanto jóvenes, esos mensajes en el computador Relámpagos, sí, aparecen de vez en cuando en los computadores de los niños, y se quedan a un clic esclavizados a un mundo oscuro de la pornografía. Yo escucho Los Chiquis y Don Achaques. Síguenos en Facebook, www.facebook.com/Los Chiquis y Don Achaques. Y te deja la mente free por estar viendo un par de pics. Diste un click, double click, acceso directo, super quick. Ya no caigas en ese trick. No. Hoy con nuestro tema de las adicciones. Pastor Juan Carlos, estábamos hablando hace 8 días de las estadísticas, de unas estadísticas, parte de adicciones en las iglesias, en la parte masculina. Bueno, hablemos un poquito de eso, redondeemos un poco de ese tema. Bueno, para redondear, quiero repetir una frase. El propósito de la encuesta no es para señalar con el dedo, sino para obtener una mejor comprensión sobre el alcance del problema, de cómo lo podemos facilitar o cómo lo podemos prevenir. Estas encuestas se hicieron en los Estados Unidos, hago esta aclaración, por un ministerio que se llama Hombres Probados, y fue aplicado a hombres más que a mujeres. Ya las encuestas el 51% de los pastores dicen que la pornografía en el internet es una posible tentación, que el 20% de las llamadas recibidas en la línea de ayuda pastoral son para ayuda con temas tal como la pornografía y el comportamiento compulsivo sexual. Y el 57% de los pastores dicen que la adicción a la pornografía es el tema más dañino sexualmente para su congregación. Y muchos en unas edades, en un rango de 31 a 49 años, dice algunos pastores o líderes, un 77% miró pornografía alguna vez, y algunos lastimosamente quedaron enganchados en ese problema, siendo líderes o unas personas importantes dentro de la iglesia. Bien delicado y bien triste, pastor. Continuemos con este tema porque es importante seguir contando y cómo se desarrolla después de estas estadísticas. Es triste cuando sabemos que algún líder o pastor ha caído en pecado, ¿no? La mayoría de estos hombres de Dios fallaron con el adulterio o con la pornografía. Y eso trae consecuencias muy graves para él. Pierde su ministerio, pisotea el nombre de Dios, daña la fe de muchos. Y yo creo que el enemigo está queriendo
derribar a la familia pastoral, por eso al líder pastoral. Cada uno también somos sacerdotes en nuestra casa, no necesariamente uno tiene que estar en un púlpito un domingo en una iglesia para ser el líder, uno es líder de su casa, líder de sus hijos, y si ese líder es derribado, el enemigo quiere tumbar al que está visible, derriba toda una iglesia. Entonces, pero la pregunta que yo me hago es ¿por qué, no? Sí. ¿Por qué tanto daño? ¿Por qué tanta dificultad? Y pueden haber unas causas que hemos identificado. Puede haber orgullo en los líderes. Soberbia, ¿no? Hay líderes que a veces se creen que a ellos solamente Dios les habla. La frase que decimos aquí es que ellos se creen los que van a hallar el Espíritu Santo el Tito. Sí, lo que pasa, señorita, lo que pasa es que se ha malentendido el término de líder. Ajá. Sí, porque es que líder no significa una persona de alto rango, digamos, sino es una persona que sirve. Es más o menos lo mismo que pasa con la política, señorita, con los ministros, que son, o los que escogemos nosotros, que es que para que no sirvan y terminamos sirviéndole nosotros. Y se voltea a la torta, sí, nosotros señora. terminamos sirviéndoles a Qué ellos. cosas. Y eso ha pasado mucho dentro del pueblo cristiano. Las iglesias, lastimosamente, aquí en Colombia yo he visto que hay iglesias en muchos barrios, gloria a Dios que el evangelio se ha extendido, pero de cuántas iglesias, de todas esas iglesias han crecido ordenadamente, no por división, sino por multiplicación, y lastimosamente muchas han sido por división, por gente que no se ha querido someter a su iglesia local y ha salido, no, pues yo abro una iglesia y hay iglesias por muchos lados en desorden. Yo pienso que nosotros tenemos que estar sujetos a nuestros pastores y si Dios nos permite multiplicarnos, que sea en orden. Entonces el orgullo, en muchos líderes hay cansancio, hay fatiga, es demasiada vez la carga ministerial, sí, claro. Y muchos de ellos pues en un momento de tentación pueden caer. La Biblia dice que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Otra parte es que muchos líderes no están siendo preparados correctamente, teológicamente. Y el libro de Oseas nos habla de que mi pueblo cayó por falta de conocimiento. Sí, y ese señor. conocimiento es el estudio teológico de cómo saber llevar un ministerio, de cómo saber manejar una iglesia, de cómo saber llevar su grupo. O a veces el pastor principal tiene tanta carga que no puede pastorear a los otros que están debajo de él. Y el que está debajo de él, pues, no tiene la preparación o faltan hay muchos vacíos y pueden caer en esos errores y eso daña la fe de muchos y el nombre del Señor es lastimosamente mancillado. Claro, sí, señor. Además, es cierto que hay que dar la oportunidad, señorita, a que podamos desarrollar nuestro ministerio, nuestro llamado. Sí, efectivamente, así debe ser. Pero como dice el pastor aquí, deben estar preparados para ello. Y también debemos entender que, pues, finalmente tampoco es que todos estemos preparados para asumir esto. Siempre vamos a tener algo por qué tentarnos, ¿cierto? Siempre vamos a tener algo que va a ser nuestro, como diría por ahí, el talón de Aquiles, señorita, ¿cierto? Y por eso es que a veces también pasan muchas cosas con estos líderes y no se pueden hacer este tipo de restauraciones porque, pues, a veces también pueden sentirse incómodos de hablar de ese tipo de cosas, ¿cierto? Porque van a decir, no, pero sí, o sea, yo que soy supuestamente el líder y que debo dar el ejemplo y toda la cosa, entonces, pues, a veces hay muchos que se quedan calladitos con sus cosas por miedo, por temor a digamos, a ser delatados o por temor a manifestar eso, pues, a sus pastores. Pero es importantísimo también que se pueda entender esto y que, por favor, que nos quitemos eso de la cabeza para que podamos tener justamente lo que vamos a tratar de hablar hoy, señorita, que es acerca del tratamiento frente a estas cosas, ¿no? Eso es muy importante, don Achaque, lo que usted está diciendo. Esto que voy a decirlo y gracias a Dios podemos decirlo, que hay muchos pastores que gracias a Dios se han sumado últimamente mucho al programa de los chiquis, puesto que es un programa a la familia y que son temas que a veces no se tocan en un altar, en una iglesia. Para los pastores, Pastor Juan Carlos, dirán ellos, pero es que después del pastor ya no hay nadie más. No quiero, digamos, hacer la popularidad o la cuña de una fundación, sino hay muchas fundaciones donde puede ir un pastor, acudir a otro pastor, decir, hombre, tengo este problema, estoy llorando, me ha quedado grande, no puedo, pero que no se queden con la dificultad, con la debilidad emocional, con lo que les está pasando. Pienso que la palabra del Señor nos dice, y es clara en decir, que el que confiesa su pecado y se aparta, pero que si se aparta alcanza misericordia. Pero desafortunadamente hay muchos con el nombre de líderes dentro de una iglesia manejando un rebaño y saben su condición,
saben su pecado y continúan con su pecado y continúan con la iglesia. Una iglesia así no puede crecer. Sí, claro, esa iglesia pues va a estar enferma, raquítica espiritualmente, no sana y necesita una restauración, tanto el pastor como su familia y las ovejas. Todos necesitarían eso, pero yo no conozco en Colombia una fundación que sea especializada en eso. Si existe, pues hasta ese momento no tengo este conocimiento. Sé que en Estados Unidos sí hay ministerios especializados en eso para ayudar a los pastores a ser restaurados y hay casas específicas para pastores que son restaurados en esas áreas. Porque algún día vi un programa internacional por cable de un señor, el programa trata de recuperar la gente que se endeuda y pierde las cosas y van y se las quitan, Sí. Estaban quitándole una camioneta que era de una iglesia y la tenía un pastor. Y al pastor lastimosamente en el programa lo veían que su adicción era el juego, no era sexual, eran los casinos. Eso es otra adicción. Tenía, sí, claro, eso se llama ludopatía. Ludopatía. Sí, y el pastor, la iglesia pagaba las cuotas de la camioneta, pero el pastor no las pagaba por irse a jugar en el casino, lastimosamente. Eso lo vi en un canal internacional. Entonces, pisoteando el nombre de Dios. En Colombia no conozco mucho, pero sí invito a los líderes, a los pastores, que estén con su pueblo, que estén con sus líderes. Y si tú eres el pastor y estás en ese problema, tienes que buscar a alguien de confianza, a alguien serio, buscar a Dios, doblar rodilla. La Biblia es muy clara en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra, sanaré su vida, sanaré su corazón. Sí. Pero necesitamos hablar, necesitas ayuda, necesitas buscar de Dios, necesita una persona, un pastor de testimonio. Y hay pastores que Dios está preparando para pastorear a solo pastores. De esas cosas que su merced decía también, yo veo que también hay como últimamente más ataque a este tipo de personas. Por ejemplo, si una persona, un líder o un hermano de la iglesia, un pastor, ve que tiene una problemática como esta, ¿cuál es el primer paso que debe dar, digamos, en cuanto al tratamiento en la fundación? Debe ser como de cualquier adicción, primero reconocer que tiene un problema. Sí. Reconocer que tiene un problema, que tiene que hablar con alguien. Eso sí, yo les invito a que busquen a alguien serio. Nosotros en nuestra fundación le podríamos dar algunas pautas, algunas ayudas, terapias específicas, concretas, sanidad emocional, un trabajo específico también con su familia, con sus hijos, y él poner mucho de su parte, ¿no? Porque la mayoría de estos líderes o pastores pueden caer es por la parte sexual y de ahí se desencadena de abandonar sus hogares, entregan su iglesia, botan un llamamiento y es doloroso toda esa tragedia que se vive. Entonces, pero Dios también hace milagros y puede volver a sembrar donde Él había sembrado para Él. Él es especialista en reparar lo que el hombre ha desechado. Así es. Es muy importante que los pastores sean conscientes, los líderes. Si usted, hermano, que nos escucha, si usted asiste a una iglesia simplemente porque asiste, es muy importante que seamos conscientes y responsables de que si Dios nos delegó un ministerio del pastor, de ser pastor, de ser líder, cuentas tenemos que darle a Dios en algún momento de lo que nos entregó y de lo que estamos haciendo con lo que Él nos entregó. ¿A dónde me quiero referir? Que tristemente a veces líderes, en este caso estamos hablando de líderes de las iglesias, no confiesan su pecado, no se apartan del mismo, continúan manejando la iglesia así, llevando una iglesia, dijo el pastor Juan Carlos, enferma, y que desafortunadamente a veces hermanos de la misma iglesia no están en ese mundo espiritual, porque cuando uno está en el espíritu, cuando uno ora, cuando uno está en la comunión con Dios, el Señor también a uno le muestra las cosas que están pasando. Pero si la iglesia está igual de enferma, a su líder nadie lo va a detectar, y lo peor de todo es que la misma iglesia se confía, porque como es el pastor, como es el líder, y desafortunadamente, papás, ojo, se confían y dejan al niño en la clase de música, en la clase de danzas, lo dejan en la mañana y yo luego vengo en la tarde y lo recojo. ¿Acaso usted sabe qué está pasando? No quiero sembrar cizaña y ser muy clara con lo que estoy diciendo. A lo que me refiero es que todos tenemos que ser un cuerpo, lo que Dios nos invita a ser, el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo, si me duele una uña, todo mi cuerpo lo sabe. Tenemos que estar en unidad, en oración, orando, clamando. Estos tiempos, dice la palabra, que estos tiempos no son fáciles y los días son malos. Y Satanás viene como león rugiente, simplemente mirando a quién devorar.
Y aquí no está exonerando ni a la abuelita que viene a orar, ni al pastor que está en el altar. Es la tarea de todos. Unámonos en clamor. Y por esa razón estamos tocando este tema, porque no podemos exonerar o echar a un lado porque es el niño. El niño también tiene que ser consciente que tiene una responsabilidad de que tenemos que orar con Papito Dios, que tenemos que orar por el pastor y que